está narrada la experiencia del diseño de inodoros para Ghana, un país donde apenas hay algunos baños públicos. Sin ellos la población hace sus necesidades en la calle, y ahora en este momento están tratando el tema de la basura electrónica. Bien, otra experiencia, este es el caso del artículo de la nota sobre la cumbre en Río de Janeiro. En este grupo también podemos incorporar la experiencia de lo artesanal, que en tanto a ser manual se propone como contrapunto con lo industrial y con lo virtual. Y podría nombrar muchos casos más, pero en general esta corriente tiene raíces en la ética spinociana y en la actualidad es más acorde con la ética del acontecimiento en Badiou. ¿Por qué? Porque Badiou propone la generación de acontecimientos que provoquen acción política, acción poética, acciones amorosas, de libertad y de verdad. Finalmente, yo encuentro un cuarto grupo formado por todos aquellos que trabajamos la ética de la sustentabilidad en la industria, en las fábricas. Que está muy lindo, muy bien planteado en el artículo de Clara Tapia sobre la historia de alpargatas en la Argentina. Este grupo podría entenderse como que asimila en una original mixtura prácticas que son normativas con prácticas innovadoras de diseño, con la finalidad de sostener el empleo y el empleo genuino en la industria, que en la Argentina no es un tema menor. Bien, primero hay que aclarar que todas estas vías son válidas, que se complementan y se potencian. Todas coinciden en que el principal flagelo es la pobreza, en su múltiple sentido, ya sea educativa, habitacional, sanitaria, alimentaria, económica y simbólica. Pero aún así todavía esto nos demanda una interpretación, cómo evaluar estos acontecimientos. Retomando lo que les dije al principio, pensadas desde una ética que no evade la cuestión del poder, estos tipos de manifestaciones encarnan distintas formas de disputar el poder. Entendiendo la realidad como un juego de fuerzas, hace un par de años, en un seminario en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, el filósofo argentino Leandro Pinkler planteaba, en su seminario La voluntad de poder en Nietzsche, planteaba que ese texto había generado al menos dos tipos de lectura e interpretaciones, dos tipos de apropiaciones diferentes, según miremos el ámbito alemán o el ámbito francés. En el ámbito alemán, sobre todo con Junger, Heidegger y Carl Schmitt, y en el francés con Foucault, Derrida y Deleuze. Ambas escuelas muy leídas hoy en día. En el ámbito alemán, Junger en el 50 habla de la necesidad de formar élites intelectuales que puedan reconstruir el futuro político, cuadros políticos, para que reconstruyan las instituciones o la Europa misma como un futuro en reconstrucción, y concibe a la política solo como voluntad de poder. En tanto que Foucault, para tomar uno y uno nada más, en tanto que Foucault no se propone construir, sino cómo liberarse de dispositivos de poder. No se propone objetivos de reconstrucción institucional. Por el contrario, se opone a la construcción de objetivos de poder. En síntesis, la lectura germánica de Nietzsche recupera la noción de poder
como lucha política, formada por élites de intelectuales que disputan espacios de poder en las instituciones, a diferencia de la francesa que busca cómo contrarrestar las estructuras de poder. Foucault cree en la creación de nuevos valores, pero no en estructuras jerárquicas. Para él, las estructuras de poder son todas coercitivas y tienden a la domesticación. Propugnaba el arte de no ser gobernado, de liberarse paulatinamente de las introyecciones de la voluntad de poder de los otros. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con nosotros y con lo que acabamos de ver? El activismo individual y grupal, en mi opinión, es más afín a esta noción descentrada de las disputas de poder en Foucault, genera visibilidad y opinión pública, permite apertura para nuevas agendas, se logran mejores vínculos, se produce una sinergia positiva y contención grupal y social. Pero, visto desde la Argentina, donde venimos de un proceso brutal de desindustrialización desde el 70 desde el 77 en realidad hasta el 2001, con secuelas de desempleo y pobreza que continúan hasta hoy, en mi opinión, y esto es lo que pongo para debatir, las iniciativas del activismo luego deben complementarse con la conquista de espacios de poder en las instituciones, en las industrias y en el Estado, para tratar de reconstruir ese potencial productivo, pero de modo sustentable ahora, para no quedarnos en la fragmentación de estas prácticas, para generar nuevos espacios, relaciones con capacidad generativa y formar las camadas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambas perspectivas se necesitan. Las instituciones necesitan de las prácticas del activismo que interpelan y ponen en crisis muchas de sus estructuras. Y a su vez las prácticas del activismo requieren de las instituciones para ser vistas y para difundir sus mensajes y legados. Bien, hasta aquí mi opinión sobre la rica selección de casos que han logrado hacer con esta revista. Bueno, muchas gracias, Rosario. A nosotros nos da mucho orgullo, ya lo dijimos antes, que haberla tenido como la entrevista central de la revista, pero además que sea nuestra primera lectora. Escuchándola, creo que puedo hablar en plural, pero fuimos cayendo en la cuenta del espesor de estos contenidos que no, tal vez obviamente no los teníamos ordenados con este criterio y con esta profundidad, sino que fueron cayendo al sumario y modificándose a través del debate y la charla entre Camila, que es quien dirige el INDI y está a cargo de que la publicación sea posible, Anabela, directora del CMD, Nadia, Omar, Laura. Esto fue un debate que nos llevó unos meses, donde se iban incorporando los temas y la verdad es que es un placer verlos ordenados así, con esta visión y con esta profundidad teórica, crítica, con esta vocación tan fuerte y rica que tiene Rosario por mirar desde la filosofía. Nosotros no la presentamos antes, muchos de aquí la conocen, pero más allá del cariño por sus cualidades de persona y por la sensibilidad, nosotros admiramos su práctica, su recorrido, ¿no? Es una destacadísima profesora de diseñador industrial, pero además su recorrido, digo, de producción
tradición de construcción de conocimiento en la universidad pública, que empieza en la universidad donde ella egresó, que es la Universidad Nacional de La Plata. Hace muchísimos años que Rosario es la titular de la materia de Historia del Diseño y ha sido la responsable de correr de abrir la disciplina, una historia, de fomentar, digamos, una historia propia del diseño, no atada ya a la arquitectura ni a las artes, e inclusive tras el pasar de historia del diseño como algo que empieza en la revolución industrial, sino llevarla mucho más atrás, asociada a una historia de los objetos que nace junto con el hombre. Bueno, nada, esto un poco yéndome de pista en esta presentación que no hacíamos y que no hicimos de ella, de su actividad actual, que por ahí Marta también quiere contar un poco de algo que puntualmente la une hoy. Rosario comenzó hablando de la UNLA, de la actividad en UNLA con su marido, con Guillermo Canale, el ingeniero Guillermo Canale, y muy vinculada una actividad de temas de ética de la sustentabilidad. Nada, yo muy contenta y conmovida por este ordenamiento de los contenidos y este nuevo sentido que a partir de tu mirada y tu lectura recobra, ¿no?, la revista. Bueno, yo no quiero sacarles más tiempo. ¿Sí? No sé si alguien también tiene algunas preguntas para Rosario. Bueno, ya imagino que van a estar todos, ¿no?, en el ocaso del día, o ver a ver qué opinan ustedes. Bueno, mucho más yo, Rosario, no podría agregar a lo que dijo Carolina. Simplemente celebrar esta interlocutora de lujo. Y me quedaría una pregunta a mí personal para hacer después de lo que escuché. Y te querría preguntar, después de haber oído todos esto del cambio de paradigma en cuanto a la ética y el diseño, estas 4 vertientes relacionadas a una ética posible del diseño, si vos podrías esbozar muy someramente, si se te puede ocurrir alguna línea para decirnos a nosotros los diseñadores que estamos trabajando aquí y ahora en la Argentina con la realidad que tenemos, ¿cuál podría ser una propuesta ética para que nosotros, en la que podamos pensar, que podamos desarrollar, si es por la del activismo, si es por una vertiente más alejada de la moral o más cercana a la de una producción, no sé, ligada a la empresa, o empezar por la empresa, o cómo podría ser una idea o integradora de de esa condición ética con la que podríamos manejarnos de una manera más consciente, ¿no? Bueno, para mí no hay recetas. No hay recetas, todos los caminos son válidos, y justamente desde esta visión de la ética que tengo como potencial humano, cada cual tiene que bucear dentro suyo cuál es el camino que le es más afín, con el que se siente más cómodo. Y hay muchas vertientes, mucho andado en la Argentina. Está el equipo de Beatriz Galán en la UBA, en la FADU, que trabaja con emprendimientos productivos y producciones de la pequeña escala ya desde hace 10 años. Están, bueno, las experiencias de La Plata, hay experiencias con comunidades de artesanos en Córdoba, varias experiencias en Córdoba, en La Rioja, en Bariloche, en Jujuy. Las iniciativas de las chicas de Mar del Plata, de Cintia y no me acuerdo el nombre de la... Sí, y de Marina Porrúa. Bien, hay un ramillete muy florido de iniciativas con un fundamento ético, social y ambientalmente sustentable.
Y yo creo que cada cual tiene que encontrar el lugar que le corresponde. En nuestro caso, por ejemplo, pasamos casi 10 años trabajando con la pequeña y mediana escala. Y ahora hemos producido un viraje y estamos trabajando con la gran industria, mediana y grande. Y justamente tratando de instalar metodologías ya probadas internacionalmente para reducir el impacto y la huella ambiental de productos y procesos. Así que creo que no sería justo que diera recetas ni caminos, sino que cada cual tiene que encontrar la vía y el lugar donde se siente más cómodo. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a Rosario. ¿No? ¿Con las chicas? Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría su opinión sobre el rol que puede tener el Estado en el desarrollo de una dimensión ética del diseño. ¿De qué? Una dimensión ética del diseño, ¿no? Como, ¿qué rol puede ocupar el Estado en el impulso, digamos, de esta discusión? Esa por un lado. Y bueno, después le pregunto a la otra. El Estado, en este carácter de enorme construcción multiforme, obviamente tiene infinidad de lugares y de aspectos por donde se cuelan los debates éticos. Habría que acotar más la pregunta: ¿a qué universo querés referirte del Estado? La pregunta es un poco abstracta porque no lo tengo claro, digamos. Evidentemente el Estado tiene una función reguladora y también habría ahí que pensar en una ética en relación a, digamos, las condiciones de producción o la sustentabilidad también puede ser, ¿no? Digamos, todo el aspecto, por un lado el social y por otro lado el que está más vinculado a la ecología. Pero en términos generales el Estado también puede tener otros roles en función a la promoción del desarrollo de tecnología local o educativa, pienso yo, en las universidades públicas. Es una pregunta muy abierta, pero quizás su perspectiva me ayuda a pensar. Bien. De hecho hay una pregunta parecida en la entrevista. Respecto de la sustentabilidad en diseño, de la problemática de la huella ambiental, la disminución de huella ambiental en productos y procesos, se puede afrontar desde 3 flancos distintos simultáneamente, creo que es lo que se debe hacer. Desde el Estado, realmente imponiendo normativas, haciéndolas cumplir, porque hay varias normativas de la Secretaría de Medio Ambiente que sería excelente que se pusieran en juego y que realmente haya poder de policía para poderlas implementar. No es que falten normativas. Después hay toda una tanda de normativas que las empresas y los emprendimientos las cumplen de suyo porque quieren exportar. O por el lugar donde se instalan, las ciudades, por donde la forma de tirar los residuos, etc. O sea, el Estado en ese caso tiene muchísimo que hacer y todos los días en la tapa de los diarios aparece algo, desde el tema de la problemática de la basura, desde el tema de Riachuelo y Kumar. Bueno, es una temática permanente. Ahora bien, desde las organizaciones del Estado, INTI e INTA, ambos, tienen una enorme responsabilidad y la están afrontando, que tampoco es fácil, pero hay muchas experiencias que conozco en ambas instituciones. El INTA, por ejemplo, ha dado lugar a enormes experiencias, una cantidad enorme de experiencias de diseño para la sustentabilidad de la agricultura familiar. Desde el propio IPAF del INTA, el Instituto para la Agricultura Familiar,
en convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la FADU, con La Plata, con la de Misiones y el año que viene con la de Lanús, los alumnos que deseen hacer sus prácticas de graduación con temas de la agricultura familiar son nucleados desde el INTA, trabajan con los productores en el campo, con los técnicos del INTA, y ya hay varias exposiciones y productos hechos financiados por el MinSIT. Bueno, sostener la agricultura familiar en un modelo agronómico liberal e importador como el que tenemos es ya toda una tarea titánica. Desde el INTI también, hoy le contaba a Abogado que se está montando una fábrica de tratamiento de vidrio en La Rioja, se van a incluir diseños de trituradoras de vidrio hechas por alumnas de la FADU también, los van a producir en el INTI, proyectar y producir. O sea que desde las instituciones cargadas de difundir el diseño hay una enorme responsabilidad. Ahora bien, las empresas también tienen que saber qué le pueden pedir a los diseñadores, porque en el brief de un pedido de un diseño tiene que estar instalada la cuestión sustentable. Esto va a obligar a los diseñadores a estudiar un poco más, porque en realidad la sustentabilidad debiera empezar por casa y en todas las universidades del país estamos muy atrasados de conocer las metodologías. A ver, para hablar de sustentabilidad hay que hablar del diseño desde la cuna hasta la tumba, es decir, no hay sustentabilidad sin análisis de ciclo de vida, desde las extracciones de materias primas hasta su llegada a la basura. Ese circuito, todo lo que pasa en ese circuito es competencia del diseñador. Cuando elige el material, cuando elige el proceso, cuando tiene que evaluar las fuentes de energía que va a haber en todo el proceso de fabricación y en todo el uso posterior del producto. Entonces, ahí hay un campo infinito de trabajo y estamos muy atrasados en eso. Bueno, y como diseñadores mismos tenemos que estudiar mucho más. Siempre creo que vale la pena hacer la aclaración, sin hacer una falsa contradicción con las cuestiones estéticas. Ética y estética tienen que ir permanentemente juntos, porque hay toda una corriente que interpreta que todos aquellos productos que están justificados éticamente no tienen la necesidad de hacer el esfuerzo por un mejor diseño. Eso ha generado mucho público en contra, porque en realidad la calidad estética y simbólica es una necesidad del ser humano, es un bien que debe ser de todos, no solamente de una élite. Entonces, ¿por qué el diseño para los pobres tiene que tener estética pobre? Eso es justamente ahí hay un nudo ético, y eso estaba en la escuela de Frankfurt. Bien, es una falsa contradicción que, viniendo de gente con muy buena intencionalidad ética, finalmente se tiraba tierra encima, porque generaba más público en contra que a favor de las iniciativas de un diseño sustentable. Bueno, me fui por las ramas, no sé si te contesté. ¿Cuál era la segunda pregunta? La otra pregunta está vinculada sobre todo a pensar, a cómo podemos pensar la dimensión ética del diseño, particularmente el gráfico, ¿no? Más allá, digamos, gráfico y en particular el que está vinculado a la virtualidad o a la digitalidad, digamos, aquellos productos del diseño gráfico que no tienen un soporte material, porque muchas veces, digamos, la discusión de la ética en el diseño está atada a la sustentabilidad y en ese sentido a la vida de la utilidad del producto, ¿no? Me preguntaban si, bueno, en general esa pregunta, y si es pertinente pensar la dimensión ética del diseño gráfico también en parte como
digamos, la problemática asociada a la violencia simbólica, digamos. Un poco por ahí viene la pregunta. Bien, bien. Los casos de activismo en diseño yo creo que interpelan muy bien a lo que se enseña en las instituciones y es muy necesario, porque ahí te das cuenta que no trabajan a demanda de un empresario, de un interés cualquiera, sino a propia demanda. Y el diseño gráfico tiene componentes, como todas las producciones, en los dos sentidos. Hay que ver la sustentabilidad social y ambiental. Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, bueno, podríamos hablar de la sustentabilidad de los distintos soportes, ¿no? Papel, cartón, etcétera, etcétera, tintas, impresiones, bueno, toda la gráfica editorial es un universo muy rico de investigación sobre la sustentabilidad productiva. Desde el punto de la sustentabilidad social, desde el punto de vista de la sustentabilidad social, yo no veo la hora de que aparezcan campañas contra la violencia a la mujer, contra la violencia doméstica. Esta cosa espantosa que estamos viviendo en la Argentina del genocidio que se está haciendo con las mujeres, pero es de una interpelación inmediata al diseño gráfico. Yo no me explico cómo las universidades no lo han tomado como tema en las cátedras. Y no es fácil, no son temas fáciles. Hay que recurrir al trabajo interdisciplinario con psicólogos, con sociólogos, con terapeutas, con psicólogos sociales, porque ya se han hecho varias campañas que no rindieron su efecto esperado y algunas incluso tuvieron efectos no deseados. Pero hay infinidad de temas de la vida cotidiana, no hay que esperar la demanda de un tema o de un trabajo. Lo que tiene de bueno el activismo es que no requiere de la demanda de nadie, va con su propia demanda el diseñador, sobre injusticias que ve y quiere operar sobre eso. Así que desde el punto de vista comunicacional, y hay infinidad de... Pero esa temática sobre la violencia familiar y la violencia contra las mujeres, que es vergonzoso que estemos como país, como Argentina, encabezando estadísticas, yo creo que a los diseñadores gráficos les tiene que mover el piso inmediatamente. Sí. Necesitamos ayuda. Bueno, Diseñadores necesitamos ayuda. No sé si alguien más del público quiere hacer una pregunta. Yo tengo una última pregunta y a propósito de la que hizo María Eugenia, que decía que estaba un poco en la entrevista. Es una pregunta de la entrevista, no la quiero formular como en la entrevista, porque en realidad acá hablaba de cómo dialoga una historia del diseño nacional con otras experiencias foráneas. Y dentro de la respuesta vos haces una pequeña síntesis de en qué anda tu equipo de docentes e investigadores. Eso quería que por favor nos contaras, en qué temas están, porque es muy interesante la pluralidad y la riqueza de los abordajes. Bueno, en el proyecto de historiografía que teníamos en La Plata, se trabajaban, no me acuerdo en este momento bien, pero 7 u 8 líneas diferentes en esto de buscar una aproximación multidimensional de la historia del diseño, buscamos una historia descentrada del centralismo europeo, una historia que eluda las naturalizaciones que se han hecho del sistema económico. Buscamos una historia
que pueda tener registro de las experiencias particulares de un lugar. Imagínense que todo esto que acabo de decir tiene que entrar en la historia, tiene que ser escrito, tiene que ser narrado. Bueno, hemos empezado a hacer esto porque queremos generar en los alumnos una nueva visión, porque con la visión con la que se forman en la facultad después van a la realidad. Bueno, la realidad también está dentro de la facultad, pero quiero decir, van a la empresa, van a la calle. Entonces estamos queriendo publicar un texto con todas estas nuevas experiencias. Y los temas que allí se tratan son, bueno, todo el registro de todas las experiencias del INTA y PAF, esto que acaba de decir de la agricultura familiar, con diseños muy interesantes, porque cambian la distribución de poder en las cadenas de valor. Entonces tomamos la cadena de valor de la leche, la cadena de valor del mimbre, la cadena de valor de los residuos sólidos urbanos, la cadena del cuero, y una vez que se hace el diagrama de la cadena de valor, se identifican cuáles son los eslabones más vulnerables, social y ambientalmente, y en ellos nos enfocamos para hacer los mejores esfuerzos en diseño y tecnología. Esa experiencia le está contando Sergio Justianovich. Julieta Caló está haciendo la historia del abordaje social en diseño, el abordaje histórico, desde Cutemas hasta hoy. Pablo Húngaro está haciendo un trabajo muy interesante con víctimas de la dictadura familiar, que en La Plata fue la ciudad más castigada, y narra esa historia, pero en lugar de escribirla, se cuenta con objetos, con un diseño muy particular que ganó un concurso de la Municipalidad de La Plata, de baldosas que se colocan conmemorativamente en aquellos lugares, en aquellas casas y domicilios donde hubo secuestros en la dictadura. Dentro de una red cartográfica que poco a poco se va llenando, va a aparecer en grandes mapas, donde se pueda hacer un registro geográfico e histórico, o sea, en espacio y en tiempo, de las víctimas de la dictadura. Edurne Batista, una investigadora de CONICET, está con las experiencias de energías renovables y la historia de cómo entró la sustentabilidad en la Argentina, cómo entró la cuestión de la sustentabilidad, que es muy curioso porque entró por el lado del reciclado y todo el mundo interpreta que sustentabilidad es reciclado, y en realidad el reciclado es una parte ínfima de la sustentabilidad, ¿no? Dentro de esto que dije del análisis del ciclo de vida, es una estrategia. Y también está Sofía Dal Ponte, otra becaria de la universidad, haciendo todo el basamento teórico para hacer exposiciones y museos de diseño industrial. En este momento está haciendo el análisis teórico de la categoría de cultura material, que le gusta tanto a Carolina y que a mí no me gusta. Y la dirijo yo para colmo. O sea que es un enorme esfuerzo de respeto intelectual por la idea que la becaria tiene. Y está Lucio Beducci investigando la historia de la